Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Bueno es Dios, amén, hermanos. Yo les voy a pedir que los niños pasen a su lugar, ¿verdad? Con su maestra, la cual la va a estar enseñando. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque nos permite alabarle, hermanos? Amén. ¿Por qué no voltea con su hermano que tiene allá a un lado y lo saluda y le dice qué bueno que está aquí, ¿verdad? Porque quizás no lo vio el domingo pasado, no la vio. Y es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, como dice la Escritura. Antes de comenzar, hermanos, les voy a pedir que tomen su asiento, por favor. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Dios, hermanos, porque Él es muy bueno, hermanos. Él es maravilloso, hermanos, y en esta semana, hermanos, en lo personal, hermanos, vi la mano del Señor obrando en peticiones, hermanos, que para los ojos humanos parecían imposibles, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Fue una semana donde la iglesia atravesó por muchas cosas, ¿verdad? Familias de la iglesia, hubo cirugías, atravesaron problemas legales, atravesaron momentos críticos de enfermedad, momentos emocionales fuertes o quizás problemas económicos, mas la mano poderosa del Señor siempre ha estado con nosotros y siempre nos ha sostenido fuertemente, hermanos, ¿verdad? Le doy muchas gracias a Dios porque en cada una de las peticiones, hermanos, Dios en esta semana nos ha favorecido, hermanos. Y aun cuando su respuesta quizás sea momentánea, que diga no, o que sea un no definitivo, no es por nuestro mal, sino es por nuestro bien. Porque siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él es soberano. Amén, hermanos. Yo les voy a invitar que me acompañen a orar y darle gracias a Dios y comenzar este tema que tenemos el día de hoy. Oremos al Padre. Padre bueno, en esta mediodía casi, Señor, nosotros nos acercamos ante usted con gratitud en nuestro corazón. Gracias, porque hasta aquí, Señor, tu mano poderosa siempre, Señor, nos ha sostenido. Gracias porque podemos, Señor, cantar victoria, Señor. Y aun cuando quizás estamos atravesando por valles de dificultad, Señor, podemos decir tu mano poderosa nos sostiene en medio de esos valles difíciles, Dios. Y hoy te pedimos, Padre bueno, que seas tú, Señor, el que nos ayude, Señor, a comprender tu palabra, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, a ser enseñados, Padre. Danos un corazón, Señor, entendido a tu palabra, Señor, y disipa todo pensamiento perturbador, Señor, que quiera desviar el enfoque, el propósito de tu palabra, Señor, y ayúdanos a estar atentos en ella, Señor, para llevarla a cabo, Señor, no solo un domingo, sino cada día de nuestra vida, Señor, con tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en cada paso que demos, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos porque eres tan bueno, Señor, que nos has dejado tu palabra, Señor, tu palabra viva y eficaz, Señor, que es nuestra medicina, Señor, es nuestro aliento, Padre, es nuestra guía, Señor. Ayúdanos a andar en ella, Padre. En el nombre glorioso de Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén y amén. Hoy les voy a invitar que abra su Biblia en Números capítulo 11, versículo 23. Y cuando estemos ahí me indican con un fuerte amén. Dios es bueno, hermanos. En la semana estuvimos pidiendo acerca de estuvimos en el grupo compartiendo una petición, hermanos, acerca de Rocío, que fue intervenida, ¿verdad? Quirúrgicamente también para una cesárea, hermanos. No encontraban cuneros, hermanos, para la bebé. Era una bebé prematura. No encontraban cuneros en su dependencia médica y era urgente que ella pudiera nacer. Porque incluso los médicos, me comentaba la hermana, que le decían que podían nacer con problemas cerebrales, dada la situación que tenía, ¿verdad? Y yo puedo decir, a grande voz, hermanos, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que escucha nuestra oración, ¿sí? Cuando el pueblo del Señor, hermanos, se une, hay respuesta, hermanos. Hay respuesta, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Gracias a Dios, y para testimonio, hermanos, Rocío se alivió, le hicieron cesárea. Dios abrió un lugar, ¿verdad? La llevaron a otro nosocomio, a otra dependencia, hermanos, donde se alivió.
pero no necesitó cunero, gracias a Dios. La bebé que era prematura no necesitó atención médica urgente, ¿verdad? En esa área, y está bien de salud, su cerebro está perfectamente. Y damos gloria a Dios porque Él es bueno, así como también Dios sacó con bien, ¿verdad?, a la nieta de nuestra hermana de esa cirugía de su brazo, y Dios irá trayendo restauración, perdón. Y al igual que cada uno de nosotros, ¿verdad?, Dios ha respondido y Él es bueno. Versículo 23, hermanos, capítulo 11. ¿Me indican, ya estamos ahí, hermanos? Vamos a darle lectura al versículo 23. Dice así la palabra de Dios con toda reverencia. Dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y dando una breve reseña a lo que estaba respondiendo Jehová Dios Todopoderoso a Moisés, hermanos. Usted quizás ya se sabe esta historia, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando cómo la mano poderosa del Señor se mueve en forma grande sobre nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Aquí, hermanos, vemos en esta historia, precisamente en este versículo, el Señor Jehová Dios Todopoderoso le estaba diciendo a Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Porque Moisés le estaba haciendo unas cuestiones a Dios, unas preguntas a Dios, ¿verdad? ¿A qué consecuencia el pueblo de Israel, hermanos, estaba harto del maná? ¿Sí? Estaba harto del maná. Y quizás ya nos conocemos esta historia de memoria, pero quiero darle un enfoque rápidamente y brevemente. Estaba harto del maná y se acercó a reclamarle a Moisés. Y le decían: es que allá en Egipto teníamos melones, teníamos carne, teníamos comida, y empezaban a codiciar de la tierra de esclavitud de donde Dios los había libertado. Y empezaron a traer reclamos a Moisés. Y Moisés se acercó con Jehová, porque Moisés consultaba a Dios para todo, ¿verdad? Así como usted y yo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Consultamos a Dios para todo, hermanos? Gloria a Dios. Y es así, nuestra vida va a ser encaminada para bien. Y Moisés le decía a Dios: el pueblo me está reclamando. Estoy parafraseando la escritura, hermanos, porque ya prácticamente no quieren más pan. Ya no quieren que su familia coman más maná, ellos quieren carne. ¿Cuántos de aquí somos carnívoros? Nos gusta la carne, ¿verdad? A otros no, a otros les gustan los vegetales. Pero el pueblo de Israel quería carne, ya no quería el maná. Y le reclamaban a Dios, a Moisés, y Moisés le empezó a cuestionar a Dios. Y entonces, si usted lee unos versículos atrás en su casa, es una historia sumamente interesante. Dios le dice a Moisés: reúne un pueblo, reúne al pueblo. Y para acortarle el relato, hermanos, Dios le dice a Moisés: yo les voy a dar carne. Yo te voy a suplir para que les des carne. Pero ¿cuánta cantidad de gente era del pueblo? Dice la escritura en versículos atrás, los que iban a pie eran 600,000. A pie, o sea, que los que se ponían en pie, faltaba contar los niños, los que no podían caminar. Era un pueblo muy grande. Entonces Moisés, si usted quiero que me acompañe unos versículos atrás, porque es muy interesante y quiero darle la importancia a lo que Moisés le respondía a Dios. Permítame un poquito, porque aquí el viento me vuela un poquito las hojas. Dice aquí la palabra del Señor, el versículo 18. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos dará a comer carne? El pueblo reclamaba, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: ciertamente mejor nos iba en Egipto, están reclamando. Jehová pues os dará carne y comeréis.
Versículo 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que se salga. ¿Por dónde, hermanos? Por las narices. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Y fíjese las cuestiones que le hacía Moisés a Dios. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. Moisés le estaba diciendo a Dios: ¿que acaso se van a juntar todas las ovejas y se van a matar solitas o qué, verdad, Señor? ¿Cómo le vas a hacer para abastecer tanta carne para todo este pueblo? Y la palabra de Dios a mí me deja una enseñanza, hermanos, grande, porque a veces nosotros tomamos la actitud de Moisés, ¿sí? Jehová le dice: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado? Y dice el Señor: ahora verás si se cumple mi palabra o no. Moisés tenía que alimentar a 600,000 personas, hermanos. Y Dios le había dicho que les daría de comer hasta que le rebosara por la nariz la carne, hasta que se hastiaran de la carne, hermanos. Y a veces nosotros le podemos decir al Señor con la misma actitud que Moisés: Señor, es que son 10,000 los que debo, Señor. ¿Cómo le voy a hacer si mi sustento no es suficiente, Padre? Quizás mis hijos los veo que se están perdiendo, Señor, y yo les hablo de la palabra y ellos más se van. ¿Acaso los vas a forzar a que vengan? Y Dios nos sigue contestando la misma respuesta, porque la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios es viva. A veces nos dan un diagnóstico, hermanos, aterrador, y nos llenamos de temores. Pero la Biblia nos dice algo muy certero: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso Dios ya dejó de ser Dios? Dios nos sigue diciendo a cada uno de nosotros, hermanos, estas mismas palabras, porque a veces como humanos vamos con la misma actitud que Moisés, hermano, y decimos: pero ¿de qué manera se va a llevar tu plan, Señor? ¿De qué manera vas a cumplir tus promesas en mi familia? ¿De qué manera, Señor? Si mira cómo me siento, cómo vengo, Señor. ¿Qué nos compete a nosotros? Creerle a Dios, obedecerle al Señor, buscarle a Dios y decirle: Señor, yo creo que tú eres poderoso. Abra su Biblia, por favor, en Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. Esta es una palabra también que el Señor estuvo hablando a mí en esta semana, hermanos, cuando estaba yo también en mi oración, hermanos, por ustedes, por las personas que estaban pidiendo oración, hermanitos. Y yo le decía al Señor: Señor, es difícil los diagnósticos, es difícil el panorama de la familia de mi hermana, es difícil la situación que están enfrentando. Y el Señor traía esta palabra de números a mi vida, hermanos, y también me decía: ¿acaso se ha cortado mi mano? Y el Señor me volvió a hablar en su palabra, Jeremías 32, versículo 27, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Permítame poquito porque yo todavía no llego ahí. Dice así la palabra del Señor, de la siguiente manera: alguien que me lo lea, hermanitos, porque se me perdió. Gracias, hermana. Fíjese qué poderosas palabras del Señor, hermanos. Dice: aquí soy Jehová de toda carne. Y
y dice una pregunta, hace una interrogante. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Usted, en su necesidad que usted trae hoy delante del Señor, porque todos los que estamos aquí presentes, hasta los pequeños, tenemos necesidades. Y a veces esas necesidades se nos hacen un mundo. Y decimos, ¿de dónde, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Pero hoy Dios, por medio de su palabra, vuelvo a recapitular el versículo de Números y de Jeremías, porque me es necesario volverlo a repetir. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y el versículo de Jeremías dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. Lea conmigo Salmo 27, versículo 13. Salmo 27, versículo 13. A veces creemos que las cosas son imposibles, pero cuando Dios manda, hermanos, por ahí dicen, ¿verdad?, que hasta el diablo obedece. Y es verdad. Dice la palabra del Señor, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y yo no sé qué necesidad tú tengas el día de hoy, pero yo sí sé algo. Dios sigue siendo Dios. Él no miente. Y su palabra, si su palabra dice que su mano aún sigue vigente, que su mano sigue siendo poderosa, que Él puede hacer cualquier cosa. Incluso Lucas 1:37 dice que para Dios nada hay imposible. Porque a veces nosotros dudamos de lo que Dios puede y quiere hacer. A veces, hermanos, andamos cabizbajos porque creemos que nuestra familia no va a ser restaurada, que creemos que nuestra salud va a ir de mal en peor o nuestra economía va a ir de pique. Pero yo sí le puedo decir algo certeramente y delante de mi Padre Dios, que cuando el pueblo del Señor clama, Dios responde y les libra de todas sus angustias, como dice la palabra, pero también conforme a su voluntad. Porque hay que someternos a la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? A veces, hermanos, hay respuestas del Señor y esa respuesta es no. Y cuando es el no de Dios, a veces nos duele y nos aferramos. Ay, es que sí, Señor, yo quiero ese carro último modelo, Señor. Yo no quiero ese bocho. Yo quiero ese carro último modelo, Señor. No sé cómo se llaman, ¿verdad? Pero yo quiero el 2023, Padre. Y Dios te dice, no. Sí, Señor, voy a ir a pedir un crédito a la Nissan para que me den ese carro 2023. Y Dios dice, no, no vayas. Señor, es que soy tu hija y tú eres el dueño del oro y de la plata. Fíjese, estoy poniendo un ejemplo, hermano, ¿sí? Pero Dios nos dice, no vayas. Señor, ¿sabes que necesito un carro? Sí. ¿Tu mano es grande y poderosa? Sí, pero no es mi voluntad. Y cuando nos aferramos nosotros, hermanos, a no someternos a la respuesta de Dios, ¿cómo cree que le va a esa persona que se aferra a sacar un carro último modelo ganando el mínimo por semana? Muy mal. Y después venimos, Señor, no sé qué hacer. ¿Y sabe qué? Dios es tan bueno que aún ahí la mano poderosa de Dios nos sostiene, hermanos. Y nos abraza y nos da lecciones el Señor de no ir en contra de su voluntad. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema, una necesidad, y venimos y le decimos como Moisés al Señor, Señor, es que ¿qué va a pasar? ¿De qué manera se va a solucionar todo esto, Señor? Y le decimos, Señor, hágase tu voluntad en esta necesidad y no la mía. Y aun cuando tú me dijeres no, yo me someto a tu voluntad.
Y aun cuando tú me dijeres no en esta enfermedad, es porque tú te glorificarás de otra manera en mi vida. Y aun cuando tú me cerrares una puerta, es porque esa puerta no va a ser bendición para mí. Y Dios me está cuidando. Y sin lugar a dudas, Dios abrirá un camino donde no lo hay para bendecir a su pueblo. ¿A qué voy con esto? Que hay que tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto también nosotros nos aferramos a las respuestas de Dios, que queremos que Dios nos responda de la manera como nosotros queremos. Siempre nuestra oración y nuestra petición hay que decirle al Señor: Señor, siempre tu voluntad por encima de la mía. Siempre tu voluntad por encima de la mía. Y es que es tiempo, hermanos, que el pueblo del Señor, que somos usted y yo, le empezamos a creer en la misericordia y en el poder de Dios. Voy a leer Esdras 8:22, la parte última. Usted la puede apuntar, usted la puede buscar ahorita. Y dice la palabra del Señor en el último párrafo de Esdras, versículo 22. Esdras sí existe, hermanos. ¿Sí? Está antes de ¿qué libro? De Nehemías. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor: la mano de Dios es para bien para todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Qué nos conviene, hermanos? Buscar el rostro de Dios. Dice una porción de Job que el hombre nace para la aflicción, así como el polvo se levanta con el viento, hermanos. El hombre nace para la aflicción, pero dice Job: pero ciertamente yo buscaría a Jehová. Es un consejo que nos da la Escritura, que en el momento de la aflicción, en el momento decisivo, y aun cuando no sea la aflicción, busquemos al Señor, hermanos. Busquemos su rostro, hermanos. Todo aquel que abandona al Señor, hermanos, no le va bien. Y la mano del Señor poderosa quiere darnos seguridad, hermanos. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido venir a asustarnos, hermanos? Ha querido levantarse en contra suya, en contra de su familia. Ha venido a enviar esos dardos de maldición, mas no ha podido, hermanos. Ahora en la mañana prácticamente me estaba recordando, hermanos, de un suceso que nos pasó hace un par de meses, si no recuerdo, ahí en mi casa, que es casa de ustedes, ¿verdad? A un lado de nosotros vive el hermano Mario y su familia. Y en una ocasión, ya noche, hermanos, nos encontramos, el hermano se encontró en medio de las dos casas, o creo que fuera de la casa de ellos, un jugo del valle, de esos grandes, lo voy a antojar, ¿verdad? De naranja, fresquecito, parado, afuera de su casa. Y como ellos pues prácticamente no toman ese jugo, ¿verdad? Puro Hades, no se crean, hermanos. Y mi niño sí, ¿verdad? Él le entra a todos los jugos, ¿verdad? Ya ahorita se lo estoy retirando, pero le entraba a todos los jugos. Y le gusta mucho ese jugo del valle. Y no lo digan, digo, no, pues es que no lo encontramos aquí afuera, no es de ustedes, porque saben que yo le compro ese jugo. Yo les dije, no, ¿quién sabe a quién se le quedaría? No, pues es que está sellado, está nuevo, está sellado. No, pues déjaselo para Caleb, lávalo y ora por él, ¿verdad? Y déjaselo a Caleb. Pues total, yo me metí con el jugo, pero algo dentro de mí tenía inquietud del jugo. Y se lo iba a servir a mi niño, hermanos, pero dije, no, Dios no me permitió, hermanos. Lo abrí y lo tiré en el fregadero de la cocina, y al día siguiente todo el fregadero se deshizo. Lo de abajo y lo que embona, sí, que es lo de fierro, las tuerquitas y todo eso, se deshicieron. ¿A qué voy con eso? La mano poderosa del Señor siempre va a traer protección a nosotros. Siempre va a traer seguridad, pero es muy importante también nosotros hacer
caso a lo que Dios también nos va guiando, hermanos, nos va indicando, hermanitos, ¿sí? Porque sabemos que como existe lo bueno, también existe lo malo, ¿sí? Y a veces hay palabras que se han lanzado en contra de tu familia, hay palabras que se han lanzado, hermanos, de maldición en contra de ustedes, pero no tenemos que temer, porque nada pasa a los que están bajo la cobertura del Señor. Tenemos que tener una seguridad absoluta, hermanos. Dice la palabra del Señor: y condenarás toda lengua que se levante en contra tuya, porque esta es herencia de los hijos de Dios. Todo lo que se levante en tu contra, hermanos, tú llévalo a los pies de Cristo. Y Cristo siempre tendrá el cuidado de ustedes, hermanos. Han venido hermanos de aquí de la congregación donde personas no los quieren por el hecho de ser hijos de Dios y tratan de hacerles maldiciones, hermanos, aventándoles huevos a sus casas. Y amanecen con toda la casa, la puerta llena de huevos quebrados, hermanos. Pero a los hijos de Dios no los tocan. No los toca el maligno, hermanos. Usted y yo tenemos que ser fuertes en la fe. Y quiero que abra su Biblia conmigo en Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. La mano poderosa del Señor nos da cobertura a gran manera, hermanos. Y tenemos que estar confiados de que Dios no solamente su mano la extiende para suplir nuestra necesidad, sino también, hermanos, para traer protección a nuestra vida. Primera de Juan 5:18, ¿ya estamos ahí? Dice la escritura, sabemos, léala conmigo, hermanos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios y el maligno no le toca. Ay, esta palabra, hermanos, esta palabra a mí me da seguridad. La mano preciosa de Dios me da seguridad, hermanos. ¿Cuántos de aquí hemos nacido de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, el que ha nacido de nuevo, viene una frase pequeña. ¿Qué dice, hermano? Léale ahí en su Biblia. No. Dice, aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Hasta ahí, hermanita, gracias. Santo Dios. Ay, hermanos. Vuelvo a leer. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Voy a aclarar. Bueno, la palabra se aclara solita, ¿verdad? Voy a enfatizar para no caer en un error de palabra. Voy a enfatizar en la palabra, porque la palabra de Dios no necesita otra explicación. La misma palabra se explica por ella misma, hermanos. Dice que si usted y yo hemos nacido de nuevo, le hemos entregado el corazón a nuestro Padre y le hemos dicho a Jesús: Señor, yo quiero que tú seas mi Rey, mi Padre, mi Salvador. Entra en mi corazón, mora en mí, hazme de nuevo, Señor. Ya no quiero ser el mismo de antes, Señor. Ya no quiero vivir como vivía antes, Señor. Yo quiero ser una nueva criatura en ti, Señor. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo aquel que ha nacido de Dios no vive en una práctica continua del pecado. Y no crea, hermanos, todos los que estamos aquí cometemos errores. Sí. Voltea y ve a su hermano, véalo. Así como usted lo ve, de guapo, de guapa, de bonito, que parecemos angelitos a veces, ¿verdad? Con nuestra Biblia bajo el brazo y venimos bien vestiditos y todo. Somos tremendillos. Somos tremendillos. Y Dios nos invita a no vivir en una práctica continua de pecado. Pero dice la Escritura también, porque a veces el acusador, hermanos, viene y nos dice, es que ¿a qué vas a la iglesia? Si tú le fallaste ayer, ¿a qué vas? No eres hipócrita. Yo les digo porque a mí han venido esos pensamientos, hermanos. No nada más a usted.
A mí también viene el acusador porque es su papel, acusarnos. Le fallaste ayer, viste lo que no deberías de haber, hablaste lo que no deberías de hablar, hiciste lo que no deberías de hacer, pero en usted está el Espíritu de Dios trayendo esa convicción de pecado, ese arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Que cuando nosotros le fallamos a Dios, su mano poderosa está extendida para salvar. Dice Primera de Juan, hermanos, que si alguno hubiera cometido pecado, ¿qué dice, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, pero esto no nos da un pie a pecar deliberadamente. A decir, ay, no, que al cabo tengo a Jesucristo el justo, que al cabo Él me perdona. No, tenemos que entender y comprender la palabra, y si le fallamos al Señor, decirle perdóname y ayúdame a no caer en el mismo pecado. David, ¿cuántos conocemos al rey David? ¿El rey David pecó, hermanos? Sí. Y pecó de gran manera, hermanos. ¿Cuál fue su pecado, hermanos? Adulterio y homicidio, prácticamente. Ay, qué fáciles pecados, ¿verdad? No, bien grandes sus pecados, ¿verdad? Pero dice la Biblia que pecado es saber lo bueno y no hacerlo. Dice la Escritura, hermanos, si usted lee la historia de David, que Dios tuvo que confrontar a David porque David no dejaba el pecado. Y Dios tuvo que confrontarlo de una manera tremenda por medio de un profeta que era la voz de Dios en aquel entonces. Y el Señor habló a David y David se arrepintió de ese pecado, hermanos. Pero la consecuencia del pecado lo alcanzó. Mas la mano poderosa de Dios lo sostuvo en esa consecuencia. Pero hay algo importante que debemos de aprender de David. David se arrepintió y no volvió al mismo pecado. Tuvo otros pecados, otras fallas, otros errores, pero lo importante es no volver al mismo pecado. Hay una diferencia de arrepentimiento y remordimiento. A veces hay remordimiento en nuestro corazón, pero no arrepentimiento. Y esta palabra de Primera de Juan 5:18 a mí me enseña que a los que hemos nacido de Dios, ¿sí?, el maligno no nos toca. Y así le quieren hacer las 1000 brujerías, así le quieran aventar los 1000 huevos a su casa, así le quieran poner ácido en los jugos, así vayan y le barran afuera de su puerta aventando maldiciones, porque lo han hecho en mi casa, ¿sí? Hemos encontrado personas que están a barre y aventando maldiciones a la puerta de la casa. Aunque lo hagan, hermanos, hay un Dios poderoso. Dice la Escritura que Él es el único que transforma la maldición en bendición, y ese es Jehová, su Padre y mi Padre bueno. Estamos del lado correcto, hermanos. Estamos del lado de aquel que nos sostiene, y su mano poderosa no se ha cortado para proveer, no se ha cortado para salvar, para restaurar, para proteger. Nosotros somos las ovejas de su rebaño, hermanos, de ese rebaño precioso de mi Dios. Pero vivimos rodeados de lobos rapaces, hermanos, que están esperando devorarlo a usted y devorarme a mí. Y dice la Escritura que hay alguien como león rugiente que anda merodeando, buscando a quien devorar. Pero tenemos que tener la seguridad y no tener temor en nuestro corazón de que estamos en la mano poderosa del Señor. Hay una alabanza que a veces entonan aquí mis hermanos: tu mano me sostiene. ¿Sí la han escuchado, hermanos? Tu espíritu me alienta, ¿sí? Y siempre en victoria tú me guiarás. Y la mano poderosa del Señor nos sustenta. Salmo 39:5. Ya me lo terminamos, hermanos. Salmo 39:5, quiero que le demos lectura, o alguien que me lo lea, por favor. 139:5, perdón. Salmo 139, versículo 5. Alguien que lo lea fuertemente. Amén, hermano. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Gracias, hermana. Este es un salmo que nos gusta a muchos, ¿verdad? Y dice este versículo 5:
dice el salmista, detrás y delante me rodeaste. Fíjese, la cobertura del Señor a nuestro entorno. Y no es todo, dice, y sobre mí pusiste tu mano. Así o más protegidos por la mano preciosa de Dios, hermanos. ¿Hay seguridad en Dios? Sí la hay, hermanos. Pero a veces nosotros nos amedrentamos y nos atemorizamos. Y creemos, hermanos, las mentiras del enemigo. Tu familia se va a destruir. Tu familia está a punto del quiebre. Pero si Dios te ha dado una promesa preciosa, tú confiesa la palabra del Señor. Y tú dices, Señor, tu mano poderosa no se ha cortado. Y dice en tu escritura que las promesas en el Señor son sí y son amén. Y si Dios lo ha prometido, fiel es Dios para cumplir sus promesas. Dice la escritura también, hermanos, que Él es fiel. Y Él no es como nosotros, hermanos. ¿Cómo somos nosotros? Nosotros fallamos. Nosotros somos infieles. Pero Él permanece fiel. Así es Él, hermanos. Fiel es Dios, y si Dios le ha prometido algo, Él le va a cumplir. Él le va a cumplir. Hay una promesa que Dios le dio a Jacob, y esa está en Génesis 28:15. Estoy dando ejemplos breves en la escritura. Génesis 28:15 dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Dios le da esta promesa a Jacob y le dice que no se preocupara o angustiara, porque su mano lo iba a estar guardando. Y esa es la misma palabra que Dios nos ha dado. ¿Ve su palabra? ¿Ve su Biblia? A lo mejor no trae esta Biblia, ¿verdad? Pero a lo mejor la traemos aquí. Esa misma palabra que le dio a Jacob nos la sigue dando a nosotros el Señor. Y le dice: yo te guardaré por donde quiera que tú fueres. Pero hay que entender algo. Hay que buscar al Señor para que la cobertura de Dios siempre esté sobre nosotros. Dios estuvo guardando también, hermanos, la vida del apóstol Pablo. ¿Conocemos la historia del apóstol Pablo? Amén, tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, hermanos. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que por gracia somos salvos, hermanos, ¿verdad? Dios lo estuvo guardando, hermanos, y aun cuando aparentemente quizás todos lo abandonaron, dice la palabra del Señor algo muy poderoso. 2 de Timoteo 4:17. Abra su Biblia, 2 de Timoteo 4:17. Unas palabras que expresa el apóstol Pablo. Él era experto de estar en prisiones, hermanos, en cárceles, hermanos, y aún ahí proclamaba la palabra de Dios. Aún ahí escribía las cartas para toda su grey, para toda su gente, para toda su pueblo, hermanos. Dice la escritura, 2 de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo ¿en dónde, hermanos? A mi lado, dice el apóstol, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. El apóstol Pablo, hermanos, que fue experimentado también en persecuciones, hermanos, proclamaba estas palabras, hermanos. Y a veces nosotros nos sentimos un poco agobiados, hermanos. ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos agobiados? Confesamos palabra de fe y le decimos: Señor, tu mano me va a librar de esta situación que me agobia, Señor. Y si aún no fuere así, Señor, yo me someto a tu voluntad, Padre, pero dame gozo en medio de la dificultad y ayúdame a entender, Señor, que tus planes son mejores que los míos. La mano de nuestro Dios nos da ánimo y nos fortalece para que sigamos, hermanos, en este proseguir, en este caminar de la fe. ¿Es fácil el camino angosto, hermanos? El camino angosto no es fácil. Y si a usted le dijeron que cuando usted vino a los pies de Cristo iba a ser todo color de rosa, le mintieron. Porque Jesús dice en San Juan 16:33, permítame, hermanos,
Dice el Señor en San Juan 16:33, ¿alguien se lo sabe? En el mundo vas a tener aflicciones, dice Jesús, pero confía. Yo, dice el Señor, ya vencí al mundo. Prácticamente yo ya vencí todo aquello que te aflige. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Ese mismo versículo lo dice. Confiar. ¿A cuántos nos es fácil confiar en una situación difícil? ¿A cuántos nos es fácil confiar en Dios cuando todo el panorama nos dice lo contrario? Humanamente nos es difícil, pero cuando nosotros nos acercamos como Moisés y consultamos a Dios en oración y en su palabra. Moisés consultó a Dios, sí, lo leíamos en un principio, y Dios le habló. Y cuando el pueblo del Señor consulta al Señor en oración y en su palabra, ¿qué cree que va a pasar? Dios le va a hablar y Dios le va a decir en su palabra, yo ya vencí por ti. Y aquello que te aflige, yo ya lo vencí. Y si es enfermedad, y si está en mi voluntad sanarte, yo te voy a sanar. Y si no está en mi voluntad sanarte, yo te voy a sostener para que sobrelleves esa enfermedad. El apóstol Pablo, hermanos, sufría un aguijón en su carne. ¿Y usted cree que él no quería que Dios le quitara ese aguijón? Sí. Y él le decía, Señor, líbrame de este aguijón. Pero a veces la voluntad de Dios no es sanarnos, para que su poder sea glorificado también en nosotros. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en la voluntad de Dios y creer que su mano poderosa estará ahí, pase lo que pase. Hoy fue una semana, hermanos, de médicos en la vida de mi mamá. Y me sorprendió mucho, hermanos, porque la llevé a hacerse unos análisis, hermano, varios, ¿verdad? Durante la semana. Y ya se había hecho sus análisis en enero, hermanos. Y le dijeron prácticamente que sus dos riñones funcionaban un 15%. Y que ya estaba en la etapa final de sus riñones. Y ahora en la semana, hermanos, y mi mamá siempre... yo los admiro a todos, ¿verdad? Pero he vivido el ejemplo de fe en la vida de mi madre, hermanos, que ella siempre ha confesado con su boca, sana o enferma, yo glorifico el nombre del Señor. Si Dios me quiere sanar, gloria a Dios. Y si Dios no me quiere sanar, es porque Él se encargará de mi vida también, y glorifico su nombre. Y ahora que la llevé a hacer esos exámenes, hermano, de sus riñones, le dice el médico, aparentemente, Fernanda, sus riñones se ven muy bien. En estos exámenes se están viendo sus riñones, yo los veo perfectos. Todos sus órganos los veo perfectos. Y yo he visto, hermanos, una recuperación hermosa en la vida, en la salud de mi madre, hermanos. Todavía faltan otros análisis. Y dice mi mamá, y aun cuando en esos análisis no saliera o saliera sana, Dios es bueno y Él sabe por qué hace las cosas. Mientras Dios me dé salud y aún no me dé salud, yo seguiré glorificando a Dios. Esa es la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios. Muchos hombres y mujeres de la Biblia, hermanos, sabían que Dios era su fortaleza y se convirtieron en ejemplos, hermanos, que están aquí escritos y hoy nos animan a confiar y fortalecernos en Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados, tristes, pero la mano del Señor nos ha fortalecido, hermanos? Quiero que alguien me lea Salmos 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5, hermanos. ¿Ya estamos ahí? ¿Quién le puede dar lectura? Amén, hermano. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Gracias, hermano. Este salmo, parafraseando, dice que no siempre vas a estar en angustias. No siempre va a ser todo oscuro para ti. Dice al final del salmo, quizás en la noche vas a estar llorando, pero por la mañana vas a estar disfrutando de alegría, porque ¿sabe qué dice Lamentaciones 3?
porque nuevas son las misericordias de Jehová cada mañana. Cada mañana, hermanos. Y dice la escritura, Salmo 73, 25 al 26, dice de la siguiente manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Podemos desfallecer, hermanos, quizás, pero tenemos que tener la seguridad que Dios es nuestra fortaleza. Y quizás usted está atravesando ahorita un momento difícil. Cual sea la situación que usted esté enfrentando, voltee a ver a su hermano una vez más. Véalo, hermano. Ay, me gusta que lo vea. Véalo, véalo. Así como le está sonriendo, ¿verdad? Trae sus problemas. Y sus problemas no son iguales a los míos ni a los suyos. Pero Dios es nuestra fortaleza. Dios es la roca de nuestra salvación. Él es nuestro sustento, que dice Isaías 41:13. Quiero que lo abra y lo lea conmigo. Isaías 41:13. Isaías 41:13. Si ya está ahí, me indican con un amén. Va a decir: ay, hermano, usted está haciendo trampa porque ya lo trae ahí apuntado, ¿verdad? Sí, ya lo traigo aquí, por eso ya le hice trampa. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Isaías 41:13, quiero que le dé lectura conmigo porque esta es una palabra poderosa, como toda la escritura de Dios para usted y para mí en esta mañana, en este mediodía. Dice la escritura: porque yo, léalo conmigo, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ay, qué hermosa palabra. ¿Cuántos necesitamos a veces la ayuda de alguien y no la niegan? Dios no la niega. Dios está. Dios no se va, vuelvo a repetirlo, y su mano poderosa está extendida. Vuelve a repetir el versículo de Números, capítulo 11, versículo 23. ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado? ¿Acaso hay algo difícil para mí? Dice Jeremías. Dice Isaías: porque yo, dice el Señor, soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y si no le basta esta palabra, hermanos, yo no sé qué le va a bastar. Pero Dios quiere que nuestro corazón sea fortalecido y que cobremos la fe de que la mano poderosa está con nosotros, la mano poderosa del Señor. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Unos versículos atrás. Y dice la escritura: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que no tienes un amigo, hay alguien que es tu amigo, y es el Dios Todopoderoso, es tu Padre. Y Dios te dice en esta tarde: sigue adelante, que yo soy tu ayuda. Y aunque sientas difícil el panorama, Dios es quien nos fortalece. Él es nuestro sustento. Y quién sabe qué es lo que te ha hecho pensar o dudar el enemigo de Dios. Pero Dios es tu sustento, y la palabra claramente nos enseña que Dios sigue siendo Dios. Dios no tiene limitantes, Él es soberano. ¿Sí? Y quizás Él permite que atraviese situaciones difíciles, dolorosas. Pero en medio de esas situaciones, hermanos, dice que aunque ande por el valle de sombra o de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En medio de esas situaciones difíciles, usted debe de confesar la palabra de fe. Ahora en la semana estábamos pidiendo por una petición especial de una familia de la iglesia, y le mando un mensaje a una hermana y le digo: ¿cómo le fue?
¿Cómo le fue con un asunto en su familia? Y la hermana me comenta, hermana, Dios se movió. Se movió en una forma especial. Porque lo que era imposible, Dios lo hizo posible. Otra hermana me mandó un mensaje en la semana y me dice, hermana, otra vez agarraron a mi hijo. Una mamá que no viene aquí, hermanos. Otra vez agarraron a mi hijo, una hermana en la fe, y se lo llevaron a la fiscalía. Ayúdeme a orar. Voy a ir para allá. Nos pusimos en oración y yo le decía, Señor, en tu misericordia socorre a mi hermana. Y trata con la vida de su hijo con amor y misericordia. Alcánzalo, rescátalo, levántalo. Pero en este momento yo te pido el favor tuyo a sus vidas y que mi hermana, si está así tu voluntad, pueda ver a su hijo salir de ahí. ¿Y qué cree, hermano? Le mandé un mensaje en la noche, hermana, ¿qué razón me da? Me dice, hermana, gloria a Dios, mi hijo salió sin un solo peso que pagar. ¿Y sabe qué, hermanos? La palabra de Dios es buena. Claman los justos y Jehová oye y le libra de todas sus angustias, hermanos. Yo no sé cuál es tu angustia el día de hoy, pero sí sé y vuelvo a repetir, y quizás me vea muy repetitiva y quiero ser repetitiva. La mano poderosa de Dios siempre está extendida. Y sin duda, hermanos, yo creo que Dios está obrando en tu vida. Aunque de momento no lo estás viendo quizás, pero Dios está obrando mientras tú permanezcas clamando y buscando. Esta hermana que le digo que su hijo lo volvieron a meter a fiscalía, esta hermana, el corazón de una madre, hermanos, es tierno y no se deja vencer. Y ora, esta hermana ora y ayuna por su hijo. Ora y ayuna por su hijo. Y Dios responde. Y me dijo al día siguiente que fue a casa, hermana, yo veo un cambio en mi hijo. Ya mi hijo no me menosprecia porque antes la trataba mal. Ya mi hijo ya no me está tratando mal. Ya mi hijo me ve con amor. Ya mi hijo me está hablando con amor, y esto es solamente obra de Dios. Y yo creo que mi oración en Dios no es en vano. ¿Y sabe qué? Su oración de Dios no es en vano, porque Dios toca corazones. Aún lo que parece imposible, en Dios todo es posible. Amada iglesia, la mano de Dios no se ha cortado. Y quiero que terminemos con una lectura poderosa. Como toda la escritura es poderosa, porque la palabra de Dios es poder. Salmo 121, y quizás usted ya se sabe este salmo. Y quiero que lo confiese leyéndolo, pero que lo leamos con entendimiento y con fe. Porque también hay que leer con fe, hermanos. No leer como un libro nada más, sino leer con fe, creyendo, con entendimiento la palabra de Dios. Ya estamos ahí, Salmo 121. Dice la palabra de Dios, léalo juntamente conmigo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Oramos al Padre. Padre bueno, en esta tarde, Señor, venimos delante de su presencia, Señor. Y le damos gracias, Señor, porque a la luz de su palabra, Señor, yo puedo tener seguridad en usted. Y le doy gracias, Señor, porque usted me fortalece, Señor. Dígale al Señor, usted sabe cuál es mi necesidad. Usted sabe qué es lo que me aflige, Señor. Quizás es mi familia, quizás es mi vida personal, mi vida emocional, mi vida espiritual, Señor, que siento un
un decaimiento en mi vida espiritual y no puedo levantarme, Señor, yo hoy vengo ante usted, Señor, y creo que usted es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y tú sigues diciendo, Señor, ¿acaso mi mano se ha cortado? Señor, yo creo que tu mano es poderosa, dígale al Señor. Y yo creo que tu mano está extendida para salvar, para sanar, para proveer, para restaurar, para dar vida incluso a lo que está muerto, Señor. Para volver, Señor, una vez más el gozo de mi salvación. Señor, hoy yo me humillo ante usted. Hable con Dios en esta tarde, en este mediodía, y séale sincero, porque aquí está el Señor. Y dígale al Señor: ¿quién mejor que tú me conoces, Señor? Quizás yo puedo ocultar, Señor, a los demás, o puedo fingir, Señor, que estoy bien, pero usted es el único que conoce mi corazón y sabe aquellas cuestiones que hay en mi interior, Señor. Hoy yo le pongo mi corazón en sus manos, Señor, porque sus manos son todas poderosas, Padre bendito. Y yo creo que su mano poderosa, Señor, se extiende sobre mi vida, se extiende sobre mi familia, Señor. Y hoy confieso en el nombre de Jesús salvación, restauración, Señor, sanidad, libertad, Señor, espiritual a mi casa, Señor. Hoy confieso protección, Señor, para mi vida, Señor. Detrás y delante, rodéame con tu presencia, Señor, y sobre mí pon tu mano, Señor, preciosa. Dígale al Señor: guía mis pasos, Señor. Guía mis pasos siempre, Señor, a la luz que eres tú, Padre. Y aun cuando mis pisadas quieran desviarse, Señor, permíteme enderezar mis caminos siempre hacia ti, Padre. Y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre redarguya mi corazón y me convicte de pecado, Señor. Y aun cuando te he fallado, Señor, perdóname. Dígale al Señor: perdóname. Y ayúdame, Señor, a ser restaurado y restaurada, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y entonamos esta hermosa alabanza? Dígale al Señor: todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor. Renuévame, Señor, restáurame, Dios, y ayúdame a entender, Señor, la importancia de vivir bajo tu mano poderosa. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Dígale: renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pero entona esta alabanza con todo su corazón, con toda sinceridad. Y dígale al Padre bueno, dígale: todo lo que hay dentro de mí, absolutamente todo, Señor, necesita ser cambiado, Señor. Incluso si hay incredulidad, Señor, perdóname y ayúdame a tener fe en ti y en tu palabra. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de Necesitamos más de ti, dígale al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.